Buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Y como son mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a la familia de Dios. Tenemos un Padre, pero bien Padre, ¿no? Él nunca nos falla y es triste que nosotros sí le fallamos. Pero es más triste cuando el liderazgo le falla. Voy a estar hablando de liderazgo. Hoy en día, abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2. Empezando con el verso 19, voy a mencionar dos líderes sobresalientes y el por qué son sobresalientes. Hay personas que les gusta liderar, pero no porque fueron llamados, sino porque no quieren ser seguidores. Hay gente que nos gusta mandar y no nos gusta ser mandados, pero nunca vamos a ser buenos para mandar si no hemos sido mandados. El siervo será el mejor líder. Y la mera verdad, en el reino de Dios, el primero es el que sirve más, no el que sirve poco, como dicen ahí entre las parejitas, dice, te sirvo. A veces, ahorita no están por chistes. Filipenses capítulo 2, verso 19 en adelante. Dos personas, Timoteo y Epafrodito, ejemplos dignos de ser emulados, de ser imitados por cada uno de nosotros. Dice, espero en el Señor Jesús. Ahora entiendan, Pablo está en la cárcel, está escribiendo, mandando una carta a la iglesia en Filipos, de donde vino Epafrodito con una ofrenda grata para el apóstol. Y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta es una característica de un buen siervo, un buen líder. Se interesa en otros, no en sí mismos. No es lo que ustedes pueden hacer por mí, es lo que yo tengo que hacer por ustedes. Eso dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hay gente que viene a la iglesia por interés de qué va a recibir de Dios, en lugar de qué va a dar. Para mí es refrescante que en un día de pedir, dame, acabamos de cantar, te doy, lo mejor de mi vida, lo mejor cada día. Eso quisiera escucharlo más seguido. En primer lugar, no tenemos nada que darle a Dios si Dios no nos los ha dado. Verso 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio. Qué triste testimonio. Pablo en la cárcel diciendo esto, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y lo que es de Cristo Jesús no necesariamente es bendición para nosotros en el sentido mundano. El verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, no de malicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él.
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. So, Epafrodito y Timoteo, dos ejemplos que debemos de imitar y seguir. Incidentalmente, Pablo escoge a estos dos ejemplos como prueba del Espíritu de Cristo. Porque en los versos anteriores donde dice que Jesucristo se sacrificó a sí mismo, se negó a sí mismo, se despojó de su poder, de su divinidad, no dejó de ser divino, no dejó de ser deidad, pero él en su vida prefirió obrar físicamente dependiendo del Espíritu Santo en lugar de depender de sus poderes. Era Dios, era hombre, pero vivió como hombre entre nosotros, guiado y dirigido y lleno de poder del Espíritu Santo. Y el ejemplo que nos da es Timoteo, que piensa más en otros que en sí mismo. Epafrodito, por andar sacrificándose para suplir a Pablo lo que él necesitaba, él enfermó, casi se sacrificó a sí mismo. Y la iglesia de Filipos se entristeció al oír que Epafrodito había muerto, tanto así lo querían, tanto así se encariñaban de él, tanto así era Epafrodito un ejemplo de servidumbre, porque le servía a la iglesia y la iglesia se adolorió cuando se dio cuenta que estaba enfermo. Y Pablo lo va a regresar a pesar de que lo necesitaba, porque no quería que la iglesia estuviera en angustia por su siervo Epafrodito. Ahora vamos al libro, a la carta número 3 de Juan, y vemos un ejemplo positivo y un negativo del liderazgo. Incidentalmente, cada uno de ustedes, aunque lo crean o no, son líderes. Unos de más personas, otros de menos. Y hay algunos que están menospreciando su liderazgo y no lo están desarrollando y cumpliendo. Pero cada uno de ustedes, donde quiera que están, son representantes del Señor Jesucristo. Por consecuencia, los que están con usted, trabajan con usted, viven con usted, que no son cristianos, usted es el líder. Porque la Biblia dice que usted es la luz. La Biblia dice que usted es sacerdocio real. Eso no quiere decir que es líder. Cada uno de ustedes son líderes. ¿Qué clase de líder es? ¿A dónde los está liderando? ¿Es un liderazgo egoísta que solo piensa en usted? ¿Es un liderazgo que está escondiendo los dones que Dios le dio y en los talentos y los está guardando y escondiendo en tierra? Acuérdense la parábola de los talentos. Tendrá que dar cuenta a Dios por todo lo que ha recibido de Dios y cómo lo está usando. En la tercera epístola de San Juan, el verso 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Qué pensará el mundo de nosotros? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo de usted? Creo yo que una de las cosas más tristes cuando lleguemos al cielo, que cuando lleguemos al cielo va a haber gente que van a decir: tú nunca me dijiste que eras hijo de Dios. Tú nunca me hablaste del Padre. El otro lado de esa moneda es: me hablaste del Padre, pero tu vida fue una contradicción de lo que me decías. O sea, dices que eres hijo de Dios. Y bien recuerdo yo, mamá me lo recordaba seguido. Cuando andaba de malas, dice: allá va el hijo de Lencha. La mala fama no era mía, era de mi madre. Porque luego pensaban: pues qué madre, qué malcriado lo tiene. Y yo te aseguro que ni sabe dónde anda. Y la verdad es que no sabía dónde andaba. Amados, fielmente te conduces, te portas, actúas, conversas, trabajas cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. El testimonio de usted no termina en la iglesia, hermanos, porque a veces somos santos en la iglesia y fuera de la iglesia somos demonios.
Y creo que es más triste que en la iglesia seamos santos y fuera de la iglesia somos incógnito, agentes secretos. Queremos pasearnos entre la gente y que no se den cuenta que tuve contacto con Dios. Nos avergonzamos de Dios, Dios se va a avergonzar de nosotros. Están muy calladitos, pero voy a seguir leyendo. Y harás bien en encaminarlos como es digno, o mejor dicho, vamos a regresar al verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Hablando de cristianos que andan de viaje. Y Él le dice a Gayo que los trate bien, que los encamine, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cada vez que viene un predicador a hablar, hermanos, a encaminarlos, a bendecirlos, para que ellos vayan a lugares donde usted y yo nunca vamos a visitar y lleven el evangelio. Vienen de paseo, nos van a bendecir. Y luego dice el verso 9, de repente cambia. Acaba de mencionar un ejemplo extraordinario, sobresaliente, y lo dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Si este líder falso quiere tener el primer lugar entre la gente, ¿qué lugar deberemos de tener nosotros entre la gente? Si somos buenos líderes, si somos buenos sacerdotes reales. ¿Verdad? El líder no debe de buscar ser el primero o el más importante. El más importante para el líder es la gente que lidera. Cristo vino y dio su vida por nosotros. ¿Qué estamos dando nosotros por otros? Hay que se la arreglan como puedan. ¿Qué si Cristo hubiera dicho eso? No lo merecen. Nosotros tampoco merecimos lo que Cristo hizo por nosotros. Que pronto nos olvidamos, ¿verdad? Y de repente nos creemos algo, porque ya somos hijos de Dios. A nunca olvidarnos que aún hijos de Dios, bendecidos grandemente por Dios, nunca merecemos lo que recibimos de Dios. Por gracia recibisteis, por gracia dar. Este Diótrefes quiere ser el primero y por consecuencia no recibe a competencia. Quiere ser la fuerza influyente y no quiere a alguien más que puede distraer de quién es él. Invita a gentes que no tienen el talento que él tiene, por ejemplo. A ver, si es cantante, no quiere competencia. Va a escoger gente que cantan peor que él para que él siga siendo el número uno. Si es predicador, va a invitar gente que no saben predicar para que él siga siendo número uno. Pero la iglesia debemos de buscar a todos, aún los desconocidos. Acabamos de leer eso. Y entre los desconocidos hay gente que pueden llegar a ser mejor que nosotros. Y usted debe de glorificarse, o mejor dicho, debe de darle gracias a Dios por la oportunidad de traer a alguien a los pies de Cristo que va a elevar la alabanza, que va a elevar el servicio al Señor, porque es a Él a quien servimos. Y el fin de todo es glorificarle a Él. Dios quisiera tener lo mejor, pero lo mejor es lo que recibimos de Dios. Y lo mejor que recibimos de Dios es lo mejor que tenemos que compartir con otros. Y hay que compartir con ellos. En el verso 10 dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Quiere control. Pero regreso a esta frase: no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Pero antes, parloteando con palabras malignas contra nosotros, porque el que quiere ser el primero quiere destruir a los otros, para que se vea bien. Y hay gente en la iglesia que empiezan a hablar mal de otros. ¿Por qué? Yo creía que el amor cubría, no descubría. Descubrimos para que la gente no vea los defectos nuestros.
Porque el que dice que no ha pecado, dice que Dios miente. Ya tiene a Dios por mentiroso, porque no hay una persona presente y ausente que no peque. Pero cuando pecamos, Señor, perdona. Lo confieso, lo admito, y Dios perdona y limpia. Es por misericordia. So debemos de practicar misericordia con otros. Él habla mal de otros líderes para que la gente los vea y dije, estos son malos y este es el único bueno que tenemos. Pero no hay nadie bueno aparte de Jesús. Hermanos, si vamos a ser líderes de sacerdocios, hay que procurarnos unos a los otros. Y cuando uno recibe atención, toda la iglesia recibe atención. Cuando uno se goza, nos gozamos todos. Cuando uno anda triste, todos andamos tristes. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. ¿Ya lo encontraron? 1 de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, no está hablando de edades, está hablando de liderazgo, está hablando de sacerdocio real, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muchos de nosotros queremos la gloria ya, pero aquí dice que la gloria será revelada. Apacentar la grey de Dios. Apacentar es una de las primeras cosas que debemos estar haciendo. Ahora, cada uno de ustedes debe estar apacentando la grey que usted tiene, sobre cuál Dios lo ha puesto. Usted es el esposo, usted es la cabeza del hogar. Es madre soltera, usted es la cabeza del hogar. Apacentar la grey que Dios le ha dado. Y dice que es de Dios. Esa grey es de Dios, no es de ustedes. Él es el dueño de todo. Todos han sido comprados con la sangre. Que lo reconozcan o no lo reconozcan, eso es secundario. La verdad es que Dios pagó por cada una de nuestras almas con la sangre de su Hijo amado. Ya pagó. Que nosotros reconozcamos eso, ese es problema nuestro. Pero si usted está sobre un hogar, está sobre un departamento, está sobre la iglesia, como yo, pastor, mi trabajo es apacentar, y no apacentar mi grey, sino apacentar la grey de Dios. ¿A quién cree que tendré que dar cuenta? No a ustedes, a Dios. Prefiero darle cuenta a ustedes los engaño, pero a Dios nunca lo voy a engañar. Él sabe si lo estoy haciendo de corazón, o lo estoy haciendo por compromiso, o lo estoy haciendo por recibir algo. Traigan los diezmos y las ofrendas. Y entre más traigan, mejor pastor seré. No, mi trabajo es apacentar. Reciba algo o no reciba algo. Porque esa es mi obligación a Dios. Y tendré que dar cuenta. Cuidando de ella, no por fuerza. ¡Te lo dije! No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sus esposos sirvan a sus mujeres. Un amén nada más. El primero es el que sirve, hermanos, pero el viejo quiere ser servido. Por consecuencia, el que es servido es el último. Es lo que dice la Biblia, el que sirve más es el primero. Saber qué tanto servimos en casa, viejos. Lo dije con cariño, ¿verdad? Porque me incluyo allí. No nos gusta a veces lo que oye. Voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O no vamos y lavamos los platos por el favor que vamos a recibir esa noche. O voy a barrer, como dice la mujer, y dice, ¿y tú qué quieres ahora? Luego. Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Así como servimos a Dios y obedecemos a Dios, así servimos a los demás. Un amén. Débil. Como, pues vale más decir algo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nosotros apacentamos para recibir algo ya. Y aquí dice, cuando llegue el Señor, Él va a dar la corona. Pero nosotros queremos ahorita algo. Usted sirve aunque reciba o no reciba.
Porque últimamente todo lo hacemos para su honra y su gloria, no para la nuestra. Es para que hoy Él sea exaltado. Todo lo que debemos de hacer como esposo, como esposa, es para glorificar a Dios. Cómo nos tratamos unos a otros es para glorificar a Dios. Cómo tratamos al desconocido es para glorificar a Dios. El verdadero líder pone a otros por delante de sí mismo. Cristo nos puso a nosotros por delante. Nos amó tanto que dio su vida, teniendo el poder para bajarse de la cruz, teniendo el poder para librarse de la muerte. No lo hizo, ¿por qué? Porque nos amaba. Y porque por eso vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros queremos que otros den su vida en rescate por mí. Ya somos salvos. Ahora hay que rescatar a otros de donde Dios nos rescató a nosotros. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, usted no puede ser líder si no viene por medio de Jesucristo. El verdadero líder es salvo. En el mundo hay muchos líderes y lamento tener que decir que el mundo a veces tiene mejores líderes que la iglesia. Líderes que se niegan a sí mismos para sacrificarse por otros. Y en la iglesia, que deberemos ser el ejemplo supremo de abnegación, a veces somos lo contrario. Por consecuencia, presentamos un evangelio lleno de confusión, porque presentamos a un Cristo que sacrificó todo, pero nos presentamos como una iglesia que queremos que sacrifiquen todo para la iglesia. En Juan capítulo 10, verso 1 en adelante, dice: de cierto os digo, cuando Jesucristo se repite, de cierto, presten atención. La mera verdad, presten atención a toda la palabra de Dios, pero especialmente cuando repite de cierto, está enfatizando algo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Si usted no es hijo de Dios, no entra por Cristo, porque nadie viene al Padre si no es por Jesús. Solamente el Hijo de Dios comprende bien lo que es ser líder. Si usted no tiene a Jesucristo, usted no tiene derecho de ser líder. Y la definición de líder escrituralmente es el que da su vida por otros, no el que sacrifica a otros por él. Y les voy a presentar un ejemplo en el Antiguo Testamento de algo que no deberemos, o por lo menos no debe de existir en nosotros. El verso número 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, pero también está hablando de nosotros. Cada uno de nosotros debemos estar haciendo discípulos. Y cada uno de ustedes debe de estar siendo el portavoz ¿de quién? De Jesús. La gente debe de saber distinguir cuándo es su voz y cuándo es la voz de Él. Porque usted no tiene nada que ofrecer a un mundo perdido más que la palabra de Dios y la palabra del Señor Jesucristo. Yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes si no les ofrezco a Jesús. Si no les presento la palabra de Dios, presento mis opiniones o mis ideas o mis conclusiones de mis filosofías. Oiga, hermanos, los estoy condenando al infierno. Porque solamente la palabra de Dios es vida y produce vida. Dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta es la voz de Dios, hermanos. Algo que contradiga de esto es un extraño. Ustedes nunca van a saber quién es extraño y quién no es si no conocen la palabra de Dios. Esa no es palabra de Dios. Que venga y le diga algo, róbame esa bicicleta. Ese no es Jesús. Este es el extraño, no debo de hacer caso. Dice, mira, te ofrezco esta chamacona. Se oye como Jesús. No, ese no es Jesús tampoco.
No sean como Abraham, te ofrezco mi criada, ahí está, ay, qué bar, está jovencita, ¿no? Y luego pagamos el precio. Quiero adelantarme el 10, el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón viene para hurtar lo que no es de él, para matar lo que le ofende y le estorba a su liderazgo, y para destruir aquello que contradice sus planes. Al contrario, el pastor, el hijo de Dios, el líder, el esposo, el mayordomo, el maestro, el superintendente, no importa qué título tenga, sea madre, sea padre, él viene a hacer lo contrario. No viene a robar, viene a regalar. No viene a matar, viene a dar vida. No viene a destruir, viene a construir. Pero a otro, no a sí mismo. Ve, el ladrón solo piensa en él. Y todo lo que estorba lo quiere remover. Y el Hijo de Dios, todo lo que le estorba, quiere ganarlo para Cristo. Porque últimamente está estorbando lo que Dios quiere darle. Está oponiéndose a la bendición de Dios. Toda buena dádiva viene del cielo. Y si usted no recibe nada del cielo, no tiene nada que compartir. Esto no es decir que no vamos a ser rechazados a veces, pero el líder sigue adelante confiando que en lo que está dando, produce. La palabra no regresa vacía. Vamos al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel, el capítulo 20, y vamos a hablar de Abner, que es el general del ejército del rey Saúl, y ver cómo él conduce su liderazgo. Liderazgo por consentimiento propio, o por relación y no por llamado, o no por unción, o no por ser salvo. El nombre Abner significa, estamos hablando de Primera de Samuel capítulo 20, y voy a leer solamente porciones, ustedes pueden, porque es un relato largo, y solamente quiero señalar o subrayar varias etapas en su vida que revelan el verdadero carácter de esta persona. Pero según Wikipedia, dice que Abner, su nombre significa lámpara de sendero. Y la palabra Abner, el nombre de Abner viene de Abraham. Es hijo de Ner, que viene siendo, lo constituye a él siendo primo de Saúl. Era primo del primer rey de Israel. Los padres de ambos eran hermanos. Abner era de un padre, de un hermano, y Saúl era de otro hermano. Y él era el capitán del ejército de Saúl. Tras la muerte de su primo, Saúl, Abner dirige a las tribus norteñas, proclamando rey a Isboset, hijo de Saúl. Ahora, lo interesante en esto es que Abner sabía que Dios había ungido a David para ser el siguiente rey. Cuando muere Saúl, no quiere aceptar a David como rey. Agarra al hijo de Saúl y establece el reino hacia el norte. Él como era capitán, ejercía cierta influencia sobre las tribus. Él las llama a que lo sigan a él, pero en lugar de ponerse como rey, pone a Isboset, el hijo de Saúl, porque sabía que si él se ponía como rey, la gente se iba a levantar en contra, porque él no era el siguiente descendiente. Pone a Isboset y lo usa como un títere. Y dice, esto va contra David. Y al casarse con Rispa, era una concubina, eso no sé de dónde lo agarraron, porque la Biblia no nos da tanto detalle. Lo único es que Rispa era una concubina del rey Saúl. ¿Se acuerdan bien la cantidad innumerables de concubinas que tenía Salomón? Que les aseguro que no se acordaba de los nombres de todas. Ha de haber tenido un álbum de fotos, a ver cuál quiero.
Pero Rispa era una de las concubinas y cuando alguien le prestaba atención a la concubina del rey era un golpe de estado. Abner le ha de haber gustado Rispa y la persiguió o algo, y Isboset se enteró de ello y confronta a Abner. Y Abner se molesta con Isboset. Dice, ¿acaso no te protegí de David? ¿No te establecí el reino y así me vas a tratar? Ahora de repente cambia de alancia. Se va a David y le ofrece las tribus. En todo esto de Abner, nunca usted va a leer donde se arrodilla y consulta con Dios, ¿y ahora qué hago? Abner está preocupándose por su posición, por su persona. Quiere asegurarse, porque si él sabe que David es el rey de todo, él pierde su puesto. Porque David tenía a Joab como capitán y no puede haber dos capitanes. No puede haber dos generales. Él no quería perder su liderazgo. Él hace algo para asegurar, siguiendo siendo líder. Él estaba más enamorado del liderazgo que de la gente. Por eso le leí antes allí que Dios nos llama a apacentar las ovejas ¿de quién? De Dios, no las nuestras. Me han informado, mejor dicho, y conocí a varias personas que dividieron la iglesia y alborotan la gente contra el pastor y se llevan la gente seguidores. Hermanos, tenga cuidado, no son ovejas de usted. Abner hizo eso, se llevó las 10 tribus del norte y puso a Isboset, descendiente y hijo de Saúl, como rey, porque él quería seguir siendo capitán, le gustaba ser capitán. Dios no le dio ese puesto. El reino, en lugar de seguir intacto y unido, él causó división. Y él agarró a la gente que lo miraban a él, se había engrandecido en los ojos de la gente y lo siguieron. En lugar de engrandecer a Jesús delante de la gente, él se engrandeció. Fue fácil que la gente lo siguiera. Pastores, tenemos que tener cuidado de presentar a Jesús y exaltar a Jesús y no exaltarnos. No podemos evitar que la gente nos vea y nos escuche, porque somos el instrumento de Dios, y hay veces que nuestro aplauso se detiene con el instrumento y no llega a la fuente del instrumento. Pero eso que no sea culpa mía ni culpa de ustedes. Con sus hijos, créalos, al criarlos, críalos en el temor del Señor. No de usted, pero usted sea un ejemplo de ese temor. Dice, mi hijo, Dios, tú eres regalo de Dios a mí. Y yo tengo que tener cuidado cómo te ayudo a desarrollarte, con un fin que un día reconozca que el Señor de tu vida es Dios, no soy yo. Para eso los criamos los niños, para que un día se casen y vayan y formen su hogar. Pero que formen un hogar que honra a Dios. Cuando los hijos dependen tanto de usted, creyendo que usted, el día que usted muere, quedan sin nada. Y a veces nosotros, sin pensarlo, crecemos en estima delante de nuestros hijos, y es lo que nos gusta, que nos admire, que somos héroes y esto y que el otro. Pero si no reconocen a Jesús, hermanos, terminan en la tumba y no proceden más allá. Porque es todo lo que podemos hacer. Como rey, como príncipe, como padre, como madre, como mayordomo, como lo que sea. Por favor, lo que vale más en usted no es usted, es Dios. Y ellos necesitan a Dios, no a usted. Abner aquí está protegiéndose. En 1 Samuel, capítulo 20, el verso 14 al 15, quiero presentarles esta historia para que luego lo vayan viendo. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera.
Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. So David había hecho un trato con Jonatán. Jonatán sabía que David iba a ser rey. Él sabía que él no iba a vivir mucho. Él sabía que Dios había removido su espíritu de su papá y por consecuencia había removido el reino de la descendencia de Jonatán. Jonatán lo sabía. ¿Usted cree que Abner no lo sabía? ¿Usted cree que no vio la diferencia entre David y Saúl, Abner? Pero a él le gustaba el puesto, le gustaba el salario, le gustaba el título, le gustaba el prestigio, le gustaba el honor. No se enamore del regalo, hermanos. Enamórese de Dios que le dio el regalo. Abner se enamoró del regalo. No hay autoridad si Dios no la establece. Abner era autoridad porque Dios lo permitió. Pero en lugar de dar honra, gloria a Dios, él ama el liderazgo y procura salvarlo. Y está dispuesto a sacrificar la nación por seguir siendo capitán. Jonatán lo sabía, Abner lo sabía, Saúl lo sabía y querían matar y remover a David. Jonatán hace este trato con David, le dice, oye, cuando tú llegues, acuérdate de la familia. Ahora vamos al 2 de Samuel, brinquen un libro, 2 de Samuel, capítulo 2, empezando con el verso 7. Dice la palabra, esfuércense pues ahora vuestras manos y ser valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, primo de Saúl, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Ahora, Abner no está considerando el bien de Isboset, no está interesado en el bien de Isboset, está aprovechando que Isboset es hijo de Saúl para seguir siendo general. Porque él tomó aquí, están ungiendo a David, ya sabían que Jonatán sabía, la casa de Saúl sabía, Abner sabía, pero ¿qué hace? Va contra lo que Dios está haciendo. Porque él ama su puesto, no ama a la nación, no ama a quien organizó o quien crió la nación, sino él tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Estos son las 10 tribus del norte. Lo hizo. No fue Dios, fue hombre. Liderazgo por consentimiento personal, hermanos, no es liderazgo establecido por Dios. Pero si Dios lo permite, aún el mal liderazgo Dios lo usa para su gloria. Abner aquí hizo a Isboset. Cuidado cuando usted escoge sus líderes y no lo escoge Dios. Y escoge líder sin consultar con Dios. Abner no pensó en Dios. A Abner le importó poco que habían ungido a David. Abner ignoró lo que Jehová había dicho de su hijo David. Lo ungieron por rey, él no. Porque él quiere seguir siendo líder. El verso 15. No, el verso, regresando. Yo me adelanté aquí. El verso 10 de 2 de Samuel. El capítulo 2 dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó solamente 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. En el verso 12 del mismo capítulo, vemos un poquito más del carácter de este líder.
Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Vamos a decir, este es el estanque. Llegó Abner con los siervos de Isboset o de Saúl, y llegó a Joab con los siervos de David, y están unos viendo al otro y el otro viendo al otro. Estos son generales. Aquel está con el rey que Dios ungió. Este está con el rey que él ungió. Y mire la idea de Abner, el verso 14. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Jehová respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en un número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Gat Azurim, el cual está en Gabaón. El líder no establecido por Dios piensa en sí mismo. Agarró sus jóvenes y le dijo a Joab, y Joab andaba mal también, pero él es otra historia, no voy a hablar de él. Quiero concentrarme en aquí me vienen siguiendo ustedes. Y le digo a Joab: oye, vamos a dejarlos aquí que se agarren. Viene aquel y le agarra la cabeza, y el otro le agarra la cabeza, y ahí están los dos agarrados de la cabeza, sacan la espada y los dos se la meten. Y se matan. ¿Qué clase de líder es ese? Que no procura las ovejas, las usa para entretenerse. Y solamente porque tiene autoridad, los manda a una muerte segura. ¿Y por qué causa? No estaban en guerra hasta de que yo sepa, de que leen allí. Después dice que empezaron a pelear uno contra el otro. Pero sacrificar gente solamente por sacrificarlos, que Dios nos ayude. Sus hijos no son para que usted se entretenga, para que usted se divierta con ellos. Tener hijos es algo serio, no es un accidente. Esos son hijos que Dios les da. Y cómo los trata, usted tendrá que dar cuenta. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos ni cuántos hijos tenemos? Y la mera verdad no queremos saber. Sacrificando lo que Dios nos da, solamente para divertirnos. Bueno, tú eres un accidente, esa no fue mi culpa. Estamos haciendo lo mismo. Queremos ser hombre y creemos que ser hombre es divertirnos. Y mujeres hacen lo mismo. Tener hombres nada más por una noche, hermanos, o tener niños. Ese es mal liderazgo. Dios no le ha dado su cuerpo para andar ahí de tonto. Pero vemos a Abner hacer esto con estos jovencitos, ni se preocupó, ni le molestó que se mataran. Ni uno ni el otro. ¿Qué clase de líderes son esos? Hay que se agarren y se maten ellos. Gracias a Dios que Cristo fue el que dio su vida, no sacrificó la nuestra. Y al sacrificar la nuestra por Él, termina en vida eterna, no perdemos. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hermanos, cuando usted sacrifica su vida por Cristo, no lo sacrifica en vano. Tiene una morada esperándole, la presencia de Dios. Pero estos aquí, solamente por diversión, oye, que vayan a agarrarse. Y una cosa es que se hubieran agarrado a espadas, pero se agarraron en la cabeza entre los dos, oiga, ¿y a aquellos tontos le obedecieron? Gente cristiana en los tiempos de la guerra mundial obedecieron a Hitler y mataron judíos y mujeres y bebés. No preguntaron, no averiguaron. Solamente porque autoridad les decía, ellos lo hacían.
Hicieron un experimento en Nueva York después de la Guerra Mundial porque querían averiguar la mentalidad, la psicología sobre esta gente que en un tiempo eran gente decente y gente que se procuraban unos a otros, de repente se convirtieron en animales durante la guerra. ¿Por qué? Agarraron gente de la calle sin averiguar qué carrera, qué educación ni nada. Así, estamos voluntarios, les damos $100. $100 en aquel entonces eran $100, oiga. Ya los $100 de hoy no compran lo que compraban en aquel entonces. Lo metieron a un laboratorio y estaba un señor con uniforme, con su rango, y se paraba detrás de él. Y tenía solamente un control. Y el control indicaba el aumento de voltaje. Al otro lado de una ventana estaba una víctima, todo lleno de alambres. Y lo que se le dijo a él es, según yo te digo, tú aumenta el voltaje. En el otro lado tenían a un actor. Eso era todo fingido. Eso le dice el hombre con su sombrero y el rango, el general, le dice a él, le hace la pregunta a aquel y la contesta mal, dale voltaje para que aprenda a contestar bien. Y le da voltaje, está bien. Y el otro se sacude. Le dice, le hace otra pregunta y la contesta mal, dale más. Y acuérdense, este señor o señora eran de la calle, no sabían lo que estaba pasando. Y le dio más. Y aquel otro ya cada vez más, ya tenía pelo chino, o yo no sé, estaba actuando. Y luego le dice, dale todo. Y el otro, bueno, no aprendió. Gracias. Y se iban con los $100. En el Nuevo Testamento, Santiago nos dice, mayor es el que está en usted que está en el mundo. Cuando alguien le pide que usted haga algo que no es bíblico, el que está en usted es más fuerte en poder y autoridad que el que está afuera. Nadie lo puede obligar a pecar. Si usted peca, es culpa de usted. Porque usted tiene esa fuerza para no pecar. Ay, pastor, es que usted no se puede imaginar, salió esta chamacuna y que quién sabe qué. Y a mí qué me importa que haya salido, es de Dios. ¿Qué hiciste con esa ovejita? Ay, pastor, pero si lo hubiera visto. No me pude controlar. ¿Sabe qué estamos diciendo? Que Dios no puede. ¿Y sabe qué otra cosa estamos diciendo? Que no le hemos entregado a Él el control de nuestras vidas. Cuando usted peca, no culpe a Dios. Usted es el único que es responsable porque usted no se sometió a Dios. Eso no importa que sea mala autoridad o buena autoridad. Oiga, yo le hubiera dicho a este, oye, ve, tú pelea con ellos. Yo soy general, a mí qué me importa que seas general. Tú eres mi autoridad, pero esto de aquí no es bíblico y yo no lo voy a hacer. Pero estos jóvenes estaban tan acostumbrados a seguir, y esto es lo que le gustaba a Abner, tener gente que los mandaba a morir y iban a morir. Y allá van. Y se agarran los dos y se enganchan para que no se escapen y luego se mataron ahí. Ay, qué héroes. Que Dios nos ayude, hermanos, que cuidemos como padres y como pastores y como maestros. Hay que cuidar cómo conducimos nuestra vida y qué esperamos de los demás y qué hacemos con los demás. No los ande tratando como basura, porque son una creación maravillosa. Nos gusta decir, yo soy una creación maravillosa, y al otro lo tratamos con desdén. Oiga, si usted es algo especial para Dios, ellos también. Y no importa cómo se porten. En el verso 17, la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. En el siguiente capítulo, o en el mismo capítulo más adelantito, Abner sale corriendo. El que es líder de Dios no abandona a la grey. El que está por interés propio corre para vivir y reinar otra vez, porque no le importa lo que pasa. Se pelearon y ganó la fuerza de ejército de David,
Y Abner echó a correr y dejó sus tropas atrás. Y hay padres que dejan sus hijos atrás. Podemos criticar a Abner, pero hay que vernos en el mismo espejo de Abner. Y hay madres que dejan sus hijos por novios o por carreras. Sacrificamos la vida de otros por el interés propio. Segunda de Samuel, capítulo 3, versos 16 al 19. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David. Qué pronto cambió. Isboset lo critica, está bien, me voy con David. ¿Qué tan fiel fue? Cuando Dios lo llama a ser un líder, usted se queda donde Dios lo pone. Usted sea fiel al llamado de Dios. Pero cuando usted mismo se llama, usted procura el liderazgo. Isboset se volteó contra él, está bien. Y convenció y engañó a David. Y David lo recibe. David no consultó con Dios en esto. Admiramos a David en muchos casos, pero en este caso no consultó con Dios y dijo: ¿qué hago? Porque llegó Abner y le ofrece las 10 tribus que le había dado a Isboset como si fueran de él. Ahora, si Dios lo ungió para ser rey de Israel, ¿acaso Dios no puede unir la nación? Dios no necesita la ayuda de nosotros. Pero a David le gustó la idea de que fuera todo Israel bajo su reino. No consultó con Dios y abraza a este hombre, que si un hombre traiciona a su rey, no puede traicionar a otro. Mujeres que a veces andan con hombres casados, si el hombre casado puede andar con usted, va a traicionarlo a usted también. Puede traicionar a una, va a traicionar a otra. Y yo no entiendo eso, habiendo tantos viejos solteros. ¿Qué andamos haciendo con propiedad ajena? Estamos muy calladitos. Leemos de Abner y decía: pues qué hombre tan tonto, pero más tonto David, que lo recibe sin consultar con Dios. Ahora, porque una persona fue mal, no quiere decir que Dios no lo puede redimir. So, tenga cuidado que no juzguemos por el pasado, sino por el presente. Porque el pecador de hoy puede ser un hijo de Dios hoy. David pecó, pero Dios lo puso por rey. Porque el líder peca, usted no tiene por qué pecar. Pero hay de usted si usted peca. Y cuando está en el cielo dice: pues este sinvergüenza me dijo esto y lo otro, yo me creí. ¿Y por qué le creíste a él y a mí no? Leemos: no cometerás adulterio. Y como cometemos adulterio en la mente. Y la mujer acá pescando. Está viendo la creación de Dios, hombre, ¿qué te pasa? Ajá. Buscar primero su reino. No buscar primero la creación. Usted puede ser fiel en una situación infiel. Si todo el mundo se va al mundo, usted siga firme. Porque el que está en usted es más poderoso que lo que está allá. Pero cuando usted lo rechaza, hay de usted. Y hay muchos Abner que cambian de afiliación y de alianza pronto por conveniencia propia. Aquí no estamos para ver qué tiene el mundo para mí. Estamos aquí a ver qué Dios tiene para el mundo por medio de mí. Pero cuando usted busca ser bendecido, usted ya se apartó de los caminos de Dios. Usted quiere ser el primero en el reino de Dios, tiene que ser el que sirve más. Cuando usted que se presente de Dios: Señor, yo soy una gran persona delante de ti, a ver cuánto sirves. No, Señor, pero mira todos los que me sirven a mí.
Eso es del mundo. En el cielo es el que sirve más. ¿Quién sirvió más? Jesús. Si otro cae, usted siga de pie, siga firme, porque la gente necesita ver que el evangelio trabaja. No se deje llevar por lo que hacen otros. Déjese llevarse por lo que hizo Cristo. Y si yo me voy por otro lado, ustedes sigan con la palabra. Porque yo nunca les estoy diciendo, háganme caso a mí, hagan caso. Si yo estoy predicando la palabra, hagan caso. Porque no tendrán que dar cuenta. Cuando lleguen al cielo, yo no voy a estar allí a ver qué hiciste con lo que yo te enseñé. No, va a estar el Señor. ¿Qué hiciste con lo que yo te enseñé por medio de Garza? ¿Qué hiciste con eso? Ah, pues, no, ¿qué hiciste? Que acabó, él ya tiene los videos, hermanos. Y usted dice, yo hice esto y de repente está viéndose allá. ¿Viste eso, Señor? Y luego dice, pero ¿sabes que acá? Y luego sale, mejor me callo. ¿Me entienden? ¿A quién van a ser fieles, hermanos? ¿Y qué quiere decir ser fiel? Que usted va a procurar el bien de otros, no el bien de usted. Es en lo que usted está dando que usted está recibiendo. Si usted deja de dar, usted deja de recibir. Si usted deja de recibir, no tiene nada que dar. Y deje de procurar ser aplaudido. Pero si aplauden a Cristo por lo que usted dice, usted logró lo que usted quería. Porque usted tiene que exaltar a Cristo, ponerlo en alto para que la gente lo vea y sea atraído a Él, no a usted. Pero si la gente es atraído a usted, usted ya cometió un grave error contra la gloria de Cristo y le está robando su gloria porque la quiere para usted. No busque la aprobación del mundo, busque la aprobación de Dios. Vamos puestos de pie. Dios primero y Dios siempre y Dios únicamente. Usted no está aquí para servir al mundo y el mundo lo puede maltratar y pisotear y escupir y mal hablar y quién sabe qué más. Siga firme. Las tempestades vendrán, los relámpagos vendrán, los vientos vendrán, las aguas se levantarán, pero no importa, usted siga firme porque está sobre una roca. Siga constante en su vida. No define su vivir y su vida y sus acciones por el mal que le hacen otros. No me venga a mí como me vino la mujer. Él me pagó con mal, yo hice lo mismo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Él va al infierno, lo vas a acompañar. Pero es que me lastimó. Ay, pobrecita. Y a veces me dan ganas de dar cachetadas. Que haya un tonto y no dos, decía mamá. Dice, mamá, pero él me pegó. Y dice, ay, sí, tú le pegaste para atrás, ¿verdad? Pues a los dos nos pegaba ella. Uno por empezar y el otro por seguir. La palabra de Dios dice, vence el mal con el bien. El cristiano sobresale lo que el mundo le hace. Usted no asuma control de su vida y me hicieron mal. Esta persona ya no lo quiero. Si es enemigo, ámelo. Quiere decir, procura su bien. Pero miren lo que me está haciendo. Se lo hicieron a Jesús, que no te lo hagan a ti. O te crees mejor que Jesús. Y Jesús era santo. A ver cuántos santos hay aquí que no quieren ser ofendidos. Pero me miró mal. Esa es la cara que tiene, hombre. Ministerio de altar, pase. Si usted está luchando, y yo sé que hay personas aquí que traen una carga extraordinaria, hermano, no hay razón por qué usted la cargue. Dios no diseñó su persona para que usted cargue todo. Si anda ansioso por algo, écheselo a Él. Él cuida de usted. No tiene por qué ser inundado. Hay cosas que usted nunca jamás lo va a poder manejar y lo va a poder controlar. Si a veces luchamos suficientemente con nuestra propia vida y poder controlar nuestra vida,
pero queremos controlar la otra. No se puede, si a veces ni controlamos la nuestra. Usted dedíquese a Dios, concéntrese a Dios y no busque el aplauso, no busque el liderazgo. Dios se lo va a dar, y cuando Él se lo da, sea fiel a Dios por ese liderazgo. Y el liderazgo quiere decir que entre más fuerte el liderazgo, más gente que tiene que servir y atender. Y todo lo que hace es para el bien de la persona, aún la disciplina. No discipline a los niños porque lo avergonzaron, discipline a los niños porque andan mal. Oiga, nosotros avergonzamos a Dios continuamente, hermanos. ¿Qué si Dios nos disciplinara a nosotros de coraje? Me avergonzaste, Sergio. Oiga, todo el día estuviera lastimándome. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien y para que seamos bien para otros. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Sea fiel a ese llamado. Dios no lo crió, Dios no lo formó, Dios no tomó cuidado con la clase de persona que usted es, solamente para que ignore todo eso. Usted nació para este día. Usted fue criado con esa carita, ese cuerpo, esos talentos, esa mente, esa habilidad. Hay gente que piensa y discierne rápido, hay otros que se tardan, pero todos fuimos criados para honrar a Dios. Honre a Dios con lo que usted tiene. Ame a otros, sirva a otros. Niéguese a usted mismo. Porque aunque usted se niega y otros lo niegan, Dios nunca lo va a negar. Dios nunca lo va a negar. No sea como Abner. No busque otro reino, solamente hay uno y solamente hay un rey, y usted no lo es, ni yo lo soy. Y Él es el Señor Jesús. Y Él ama a esa persona que le hizo daño. Y si le hicieron daño a usted es porque Dios confiaba en que usted tenía todo lo suficiente para ser más que vencedor en medio de eso. El mundo no puede transformarlo si usted no lo deja. Que esa transformación, esa formación venga de adentro hacia afuera. Deje que el Señor trabaje en usted y Él va a usar gente para conseguir lo que Él quiere. Él va a usar incidentes. Él va a usar tragedias, va a usar crisis, va a usar bendiciones para ir transformándolo a usted a ser la persona que Él quiere que usted sea. Lo va a pasar por fuego para purificarlo. Y usted a veces lucha escaparse ese fuego. Y Él va a intensificar la calor, va a intensificarlo hasta que consigue lo que Él quiere. Así que deje de correr. Deje de huir, porque Dios le va a apretar y a apretar hasta que sale con un diamante. Pero tiene que sacar toda la basura de nosotros.